nos corresponde estudiar el tema número 12 del seminario profético, la revelación de Jesucristo. Y como estamos analizando el mensaje a las 7 iglesias, vamos a titular el mensaje de hoy: la iglesia que se casó con Roma. Abramos la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 12 en adelante. Nos dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué decimos que esta iglesia, la de Pérgamo, es la iglesia que se casó con Roma? Porque esta es la iglesia que existió entre los años 313 y 538. Y esta fue la iglesia que hizo alianzas con el Imperio Romano. Y dichas alianzas han sido catalogadas por muchos como el matrimonio entre la iglesia y el Estado. Y aunque literalmente había una iglesia en la ciudad conocida como Pérgamo, en los días en que fue escrito el Apocalipsis por el apóstol Juan, y efectivamente esa iglesia estaba pasando por lo que Jesús nos dice aquí en la lectura que acabamos de leer, sus características de esa iglesia fueron las mismas por las que pasó la iglesia en los años antes mencionados, 313 a 538. No sé cuántos de ustedes han oído hablar del famoso Edicto de Milán. Ese famoso Edicto de Milán que en el año 313 el emperador romano Constantino el Grande firmó, declarando a la iglesia cristiana como una religión legal, en la cual más tarde él se vino a bautizar en el año 323. Convirtió Constantino el Grande a la iglesia cristiana en la religión oficial del imperio. Pero allí había una estrategia del diablo. El diablo lo que quería era derrotar a la iglesia. Como no la había podido vencer durante las persecuciones ejecutadas en el período de Esmirna, que ya lo estudiamos en los 2 estudios anteriores, como no pudo vencer a la iglesia, a pesar de tanta persecución, porque la sangre derramada de los cristianos era como semilla que hacía que brotaran más cristianos,
Entonces Satanás cambió su estrategia y utilizó al emperador romano Constantino el Grande para infiltrarse en la iglesia cristiana y convertirla así en una iglesia popular, haciéndole de esa manera el peor de los daños. Pues fue a partir de entonces que el mundo se introdujo en la iglesia en su forma pagana, renunciando a la doctrina pura de Cristo y adoptando errores del paganismo, como también sus fiestas, entre las cuales todavía tenemos la celebración de la Navidad, el día de San Valentín, esa fiesta de los Reyes Magos, la Semana Santa, Día de la Madre, Halloween, entre otras. Por eso, con justa razón, cuando Jesús habla a la iglesia de Pérgamo, Él viene y se identifica en el versículo número 12 como el que tiene la espada aguda de dos filos. El Señor viene a esta iglesia con la espada, pero es una espada con filo por los dos lados. El Señor se hace presente para dividir, para separar la verdad de la mentira. El Señor viene, hermanos, con la espada de la verdad. Viene porque lo amerita. La iglesia se ha aliado con Roma. La iglesia se ha apartado de la verdad pura y está adoptando los errores del paganismo. Esta espada de dos filos, aguda, como dice el Señor aquí, es para que penetre en los corazones de todos los miembros de su iglesia que existió en ese año del 313 al 538. ¿Y por qué digo que esta espada es la espada de la verdad? Porque así ha sido revelado en el don profético. Evangelismo 104 dice: es la verdad desnuda la que como espada aguda de dos filos, que corta de ambos lados, ha de despertar a la vida espiritual a los que están muertos en delitos y pecados. Hermanos, nunca nos ofendamos cuando Dios con esta espada aguda nos habla fuerte. Nunca nos ofendamos. Ahí andan unos hermanos yéndose de la iglesia porque el pastor enamorado predica muy fuerte. Yo no soy el que predico fuerte, es Dios quien predica fuerte. Es Él el que habla. Que les duela, yo no tengo culpa, pero es la palabra del Señor. Es la espada aguda la que le penetra a uno, la que le golpea. No nos ofendamos, hermanos, porque miren lo que dice esta cita, que es la verdad desnuda la que como espada aguda de dos filos, que corta de ambos lados, ha de despertar a la vida espiritual a los que están muertos en delitos y pecados. Mis hermanos, cuando Dios nos amonesta con la palabra, es porque Él quiere que volvamos a la vida, porque estamos muertos en algo. Algo ya murió en nosotros. Hermanos, Pablo lo tenía bien claro. Miren lo que dice. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Dice el apóstol: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Viva. Y si es viva, pregunto, ¿puede dar vida al que está muerto espiritualmente? Claro. Es viva, dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra viva, hermanos, que imparte vida. Así como en la creación su palabra impartió vida, también en esta nueva creación que hay en Cristo sigue impartiendo vida
porque ella es palabra viva. Y hermanos, cuando dice que es de dos filos y que es aguda, significa, hermanos, que algunas veces a uno lo golpea fuertemente y no deja nada sin afectar. Miren lo que sigue diciendo el don profético. En Consejo para Escritores, página 13, dice: hay tiempos cuando se requieren palabras de reprensión y amonestación. Aquellos que se encuentran fuera del camino recto deben ser despertados para que vean su peligro. Debe darse un mensaje que los despierte del letargo que tiene atados sus sentidos. Debe llevarse a cabo una renovación moral, no sea que las almas perezcan en sus pecados. Que el mensaje de la verdad, como espada de dos filos, se abra paso hacia el corazón. Háganse apelaciones que despierten a los incautos y que hagan que las mentes necias y distraídas regresen de nuevo a Dios. Ese es el propósito de Jesús con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ese es el propósito de Él al presentarse como el que tiene la espada aguda de dos filos. Él quiere hacer que esa iglesia regrese a Dios, porque se ha apartado. Él quiere hacer que esa iglesia regrese a su verdad. ¿Y por qué a la verdad? Por esta otra declaración que les quiero leer. En Testimonios Especiales, tomo 10, dice: verdad práctica debe ser introducida a la vida. Y la palabra, como espada de dos filos, debe cortar el exceso del yo que allí existe en nuestros caracteres. Que no haya yo. Ay, estamos llenos de yo. Pero necesitamos, dice, que esta palabra de verdad, esta espada, corte, destruya ese yo que tenemos. Y luego dice en Ecos de la Biblia, 2 de septiembre de 1895, Pablo dice de la palabra escrita que también es viva y eficaz y más aguda que cualquier espada de dos filos. Convence a la razón, llega directamente a la conciencia y obra efectivamente en el corazón, que no tiene barreras contra la verdad. Así que, hermanos, habiéndose identificado el Señor a la iglesia como el que tiene la espada, ahora va a decirle el Señor lo que está bien y lo que no está bien. Ahora el Señor va a decirle a la iglesia lo que está bien y lo que está mal. Y comencemos entonces con lo que está bien. Vamos otra vez a Apocalipsis 2, versículo 13. Comencemos con lo que está bien, que el Señor lo va a hacer ver. Versículo 13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está, ¿qué cosa, hermanos? El trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde dice que hacía la obra la iglesia? A ver, ¿dónde hacía la obra la iglesia? ¿Dónde estaba qué cosa? La silla de Satanás. Y es que, mis hermanos, en Pérgamo, el imperio romano había levantado un altar en honor al emperador y exigía que una vez al año todo ciudadano del imperio se hiciera presente donde quiera en el imperio hubiera un altar dedicado al emperador. Exigía que una vez al año el ciudadano se presentara, que agarrara incienso y lo ofreciera en honor al emperador y declarara que el emperador era su señor. Aparte de que en Pérgamo no solamente estaba ese
altar al emperador, también habían otros altares a otros ídolos, a otros dioses. De manera, hermanos, que el Señor reconoce que la iglesia está establecida y está haciendo la obra en un lugar muy peligroso para ella, pues es donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. ¿Y cómo dice que había respondido la iglesia? Había respondido con fidelidad a su Señor. Pues dice que no había negado su fe. Había, mis hermanos, siendo ella allí probada, había, hermanos, salido con victoria. Pues dice que no había negado su nombre, retenía su nombre. No habían negado su fe, sino que más bien habían preferido morir como había muerto el hermano Antipas. Antipas fue un mártir ahí en Pérgamo. Antipas fue un cristiano que antes que declarar que el emperador era su Señor, había dicho que su Señor era Jesucristo. Y como Antipas, otros más. Por eso el Señor reconoce y dice lo bueno que tiene la iglesia, que a pesar de que está donde está la silla de Satanás, ha sido fiel, ha hecho la obra. Bueno sería, dice el don profético, que nosotros aprendiéramos de esos hermanos fieles que aun cuando estaban en la silla de Satanás, permanecieron fieles a su Señor. Miren lo que dice el don profético, a ver si ahí está. Bueno sería para la iglesia, dice, y para el mundo, que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Bueno sería que aquí todas las mujeres y hombres seamos Antipas. Bueno sería que aquí el Señor de los que estamos presentes se proveyera de Antipas que elegirán ser fieles a su Señor, aún les cueste la vida. Bueno sería, dice, para la iglesia y para el mundo, que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Pero tristemente, mire lo que dice que se nota hoy. Nótase hoy, dice, una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otro tiempo eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlo, encuentran ahora, dice, aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Conflicto de los Siglos, página 43. Pero bueno sería de que nosotros seamos como los cristianos que retenían el nombre de Dios y que no negaban su fe allí en la silla de Satanás, donde estaba el trono de Satanás. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús se puede referir a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás? Porque recuerden que Roma, en las profecías bíblicas, siempre ha sido simbolizado con un dragón. Y el dragón siempre ha sido símbolo del diablo. Y estos eran los tiempos cuando el imperio romano gobernaba. Y donde el imperio estaba, ahí estaba el dragón. Ahí estaba la silla de Satanás. Sigue diciendo el don profético, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos,
como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Conflicto de los Siglos, página 43. Así que, hermanos, ejemplo de esto que acabamos de leer han sido todos los Antipas que han muerto por ser leales a la verdad. Pero mientras había fieles como Antipas y otros buenos cristianos como los descritos en las declaraciones recién leídas, los versos 14 al 16 representan, hermanos, un reproche para esta iglesia de Pérgamo. Habían hermanos, sí, fieles y leales como Antipas, pero habían otros que tristemente estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces el reproche dice de la siguiente manera, versículos 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, qué reproche del que tiene la espada aguda de dos filos. La iglesia, por lo que se ve en estos versículos, era culpable de idolatría. La iglesia era culpable de fornicación. Y el Señor se los hace ver recordándoles a Balaán y Balac. El Señor les está diciendo lo mismo que hizo Balaán y Balac contra el pueblo, contra mi pueblo de Israel. Lo mismo les dice, ustedes están haciendo. Como Balaán y Balac descarriaron a mi pueblo, así también le dice Dios a la iglesia de Pérgamo. Está ocurriendo aquí. Hay un Balaán y hay un Balac que están descarriando a la iglesia. Hermanos, la iglesia, si estaba en fornicación, si estaba en la idolatría, y si tenía la doctrina de los nicolaitas, que es convertir la gracia en libertinaje, ustedes se pueden entonces imaginar que en la iglesia había una mundanalidad terrible. Los hermanos estaban los sábados o los domingos, en este caso para traerlo a los tiempos de hoy, adorando a Dios, adorando a Jesús, pero con el mundo metido en sus vidas. Entonces nosotros vemos que el Señor pues amonesta a la iglesia y les dice que eso que están haciendo no está bien. ¿Y qué les parece si, para tener una mejor comprensión de lo que realmente podía haber estado pasando, vamos al libro de Números y miramos lo que Balaán hizo? Vamos al libro de Números, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 2 al 12. Dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo.
y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí que este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bueno, el relato es largo, es bien extenso, y pues uno ve cómo se hace allí esa conversación entre Balac y Balaam. Pero quiero saltarme el relato para que vean lo que ocurre en el capítulo 25, 1 al 9. Porque finalmente Satanás aquí hace su parte. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Hermanos, nos hemos saltado bastante en la historia, pero finalmente, ¿quién los incitó a que participaran de esa fiesta donde comieron, se inclinaron a los dioses de los moabitas y terminaron también teniendo intimidad sexual con las mujeres moabitas? ¿Quién los incitó a eso? Bueno, vamos a mirar el capítulo 31 ahora. 31, y vean lo que dicen los versículos 15 al 16. Y aquí encontramos lo siguiente. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién los incitó? A ver, ¿quién incitó al pueblo para que se congregara con los moabitas, ofrecieran a los ídolos moabitas la fiesta,
comieran con ellos y terminaran sexualmente uniéndose a ellas. ¿Quién los incitó? Dice Balaán. ¿Y quién era Balaán? Balaán era el hombre que Dios tenía en la iglesia para que hablara de parte de él, de parte de Dios. ¿Cómo fue posible? Aquí Balaán, hermanos, se unió con un rey pagano, con Balac. Noten, el líder principal del pueblo de Dios, Balaán, se une con el rey pagano Balac y orquestaron todo ese plan para que cayeran en pecado los israelitas. Pónganle atención a esto porque ya viene la aplicación más adelantito. Miren lo que dice el don de profecía acerca de Balaán. En el Espíritu de Profecía, tomo 1, página 320 a la 327, dice: Balaán había sido un profeta de Dios y un hombre bueno, pero apostató y se entregó a la codicia, de modo que amó la recompensa de la injusticia. En el tiempo que Balac envió mensajeros por él, estaba con mente desquiciada, siguiendo un curso para ganar y retener el favor y honor de los enemigos del Señor, y así obtener las recompensas que de ellos recibió. Después que Balaán regresó a su lugar y la influencia controladora del Espíritu de Dios lo había abandonado, su codicia, que no había logrado vencer sino meramente sostener a la distancia, prevaleció contra él. Noten, era un líder de la iglesia, era un hijo de Dios, pero tenía un defecto de carácter que era ¿qué cosa? La codicia. Dice, no podía pensar de otra cosa sino en la recompensa y la promoción al honor que pudiera haber recibido de Balac, hasta que estuvo dispuesto a recurrir a cualquier medio para obtener aquello que deseaba. Balaán conocía que la prosperidad de Israel dependía de la observancia de la ley de Dios, y no había manera alguna de traer maldición sobre ellos sino seduciéndolos a la transgresión. Balaán sabía eso. Decidió asegurar para sí la recompensa de Balac y la promoción que él deseaba, aconsejando a los moabitas el curso a proseguir para traer la maldición sobre Israel. Como yo no los puedo maldecir, dijo, que se maldigan ellos solos. Pero hagamos esto, entrampémoslos, hagamos una fiesta donde hayan mujeres, donde haya música, donde haya vino, y así ellos solitos van a cargar sobre sí la maldición. Dice, aconsejó a Balac a que proclamara una fiesta idólatra en honor a sus dioses ídolos, y él persuadiría a los israelitas a ir allí para que fueran deleitados con la música. Y entonces las mujeres madianitas más bellas seducirían a los israelitas a transgredir la ley y así corromperse. Y también los influenciaría a ofrecer sacrificio a los ídolos. Este consejo satánico tuvo demasiado éxito. Muchos de los israelitas fueron persuadidos por Balaán, porque lo consideraban como profeta de Dios, a unirse a él y de esa forma mezclarse con ese pueblo idólatra, uniéndose a él en la idolatría y fornicación. Ahora, hermanos, si en la lectura que hemos hecho de este párrafo, la palabra Balaán nosotros la sustituimos por la palabra iglesia, y la palabra Balac la sustituimos por Constantino el Grande, razón tiene Cristo cuando viene a Pérgamo y le dice: tengo esto contra ustedes, que retienen la doctrina de Balaán, cuando aliados con Balac indujeron a mi pueblo a que fornicara y que ofreciera alimentos a los ídolos y que transgrediera mi ley. Hermanos, la iglesia de Pérgamo, desde los años 313 al 538, hermanos,
actuó como que si nunca hubiera conocido a Dios. Aparte de esos poquitos como Antipas, que prefirieron morir, aparte de esos poquitos que retuvieron el nombre del Señor. Ojo, hermanos, la gran mayoría de la iglesia, inducida por Balaán, el obispo de la iglesia, el anciano, fueron a las fiestas que Balac tenía para ellos, en este caso el emperador Constantino, para que la iglesia cayera en apostasía. Estos fueron tiempos, hermanos, cuando la iglesia, como Balaán, se había vuelto codiciosa. Estos fueron tiempos cuando la iglesia, como Balaán, le gustaba el dinero. Estos eran tiempos cuando la iglesia, como Balaán, aceptó las ricas ofertas del gobierno romano, habló con sus embajadores, rehusó declarar los estatutos de Jehová y no permaneció como un pueblo peculiar y separado. Hermanos, la unión de la iglesia y el Estado fue fortalecida y fue formada por el obispo de Roma, Balaán, y Constantino el Grande, Balac. Ellos, hermanos, se juntaron y Roma le dio protección a la iglesia. El poder civil se puso a la disposición de la iglesia. La iglesia recibió riquezas de Roma, recibió catedrales, recibió propiedades. Pero como sigue diciendo el don profético, miren ustedes, en vista de esto, dice Satanás, se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Por es que algunos dicen que esta fue la época cuando la iglesia se volvió mundana, que esta fue la época cuando la iglesia se volvió pagana. Y otros un poquito más polite o más diplomáticos dicen, esta fue la iglesia, el tiempo cuando la iglesia se casó con Roma. Dice, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana. O sea, los paganos, al par que rechazaban, dice, otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Sí, los paganos venían, se bautizaban, venían, la iglesia crecía, la iglesia era popular. Habiendo hecho, dice, algunas concesiones, propusieron que los cristianos también hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Nosotros les damos catedrales, se acaba la persecución para ustedes, tienen el apoyo del gobierno, solamente denos algo, guarden el domingo como nosotros, que lo dedicamos al Dios Sol, dejen ese su sábado y únanse con nosotros en guardar el domingo. Hermanos, allí fue cuando la iglesia cristiana dejó de guardar el sábado y comenzó a introducirse el engaño garrafal del domingo como falso día de reposo. Dice, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Era mejor que los metieran a la cárcel, era mejor que fueran torturados, era mejor que fueran quemados, que fueran traspasados por la espada. Era mejor eso, a sacrificar los principios. Pero la iglesia, inducida por su líder religioso, el obispo de Roma, estaba siendo arrastrada para que con Balac se fusionara el paganismo con el cristianismo. Dice, algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. ¡Oh, qué trampa! Pensaron
que así lo ganarían, cediendo en algunas cosas. Dice, fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Ahí fue cuando se inventó de que los apóstoles y los santos mártires pues se les hiciera estatuas para que fueran reverenciados. Dice, la levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Conflicto de los siglos, página 40. Y así, hermanos, el obispo de la iglesia cristiana en Roma, representado por Balaán, y Constantino, representado por Balac, casaron a la iglesia con el Estado. Roma reconoció al obispo de la iglesia cristiana en Roma, lo reconoció como la cabeza de todas las iglesias cristianas que pudieran haber. Y más tarde hasta se hizo llamar Papa. Y hasta le cambió el nombre a la iglesia cristiana y le puso Iglesia Católica, Apostólica y Romana para estar más a tono con el casamiento que había hecho. Pero a Jesús no le gustó eso. Jesús no le gustó esa alianza de la iglesia, porque eso hacía que entrara el mundo en la iglesia. Y entonces Jesús dice en el verso 16, vamos otra vez a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:16. Jesús dice, por tanto, dice, ¿qué cosa? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis hermanos, el Señor, por lo que vemos aquí, no toleró esa apostasía. Y en su grande amor, hermanos, el Señor nos está trayendo este mensaje a nosotros hoy para que veamos la condición espiritual de la iglesia en esa época y para que veamos también que esa condición todavía se sigue manifestando en la iglesia de hoy. Lo que ocurrió en el pasado con la iglesia todavía sigue, hermanos, ocurriendo en el presente, pues las cosas siguen igual. De manera, hermanos, que también a nosotros Dios nos dice, arrepiéntete. Yo pregunto, ¿de qué tendríamos nosotros los que estamos aquí reunidos hoy y los que están mirándonos en el internet? ¿De qué nosotros tendríamos que arrepentirnos? ¿Hemos permitido nosotros también, hermanos, que el mundo entre en la iglesia? ¿Hemos permitido nosotros también que el mundo entre en nuestra vida? Sin duda que sí. A nivel corporativo, los líderes del Israel moderno ya andan haciendo alianzas ecuménicas con Roma. Hasta cediendo el púlpito en algunas iglesias están a sacerdotes católicos para que le hablen a los feligreses. Y están permitiendo los líderes del Israel moderno que en sus templos se hagan las celebraciones paganas como las fiestas populares que mencioné al principio, como son Navidad, Día de los Reyes Magos, San Valentín, Día de la Madre, Semana Santa, Halloween y tantas otras.
que son fiestas paganas, que en esa fusión, en los días de Pérgamo, allí fueron introducidas en la iglesia. Hermanos, a nivel personal, mientras los líderes del Israel moderno, como todo Balaán, está con Balac, llevando al pueblo a la apostasía, a nivel personal, hermanos, los miembros de la iglesia del Israel moderno, tristemente, también andan con unas mundanalidades que son terribles. Los miembros de la iglesia hoy en día han dejado que el mundo se meta en sus vidas, en la vestimenta, en el cabello. De repente las hermanitas, Dios las hizo con pelo negro y ahora andan rubias. ¿De dónde agarraron las hermanitas eso? Del mundo. Con las joyas, con la alimentación, con las diversiones. Se ha perdido, mis hermanos, la peculiaridad de pueblo santo adquirido por Dios en este tiempo. Y en las iglesias independientes, hermanos, en las iglesias independientes de la conferencia o asociación, no es la excepción, incluyendo aquí con nosotros. Si de algo yo, por la gracia del Señor, podré decir que yo no soy culpable, es que, hermanos, yo no les haya amonestado a ustedes en cuanto a las normas cristianas. Esta iglesia, desde este púlpito, parezco predicador cuadrado. Es decir, no hay por dónde. Parezco anticuado, parezco regañón, pero es que la espada de dos filos habla como habla, hermanos. Y si hay mundanalidad en la iglesia, no la vamos a permitir. Y voy a decirlo en el nombre del Señor ahora. Por favor, ninguna hermanita venga aquí a ministrar si anda con su blusa escotada todavía. Si anda con su falda toda pegada y ceñido su cuerpo, no venga aquí a ministrar, por favor. Porque de eso sí yo le voy a dar cuenta a mi Dios. Porque el encargado de este púlpito, el encargado de este servicio, por la gracia de Dios, soy yo. Y yo le daré cuenta a mi Dios si lo permito. Le pido en el nombre del Señor, cuando le den una participación, póngase la ropita más floja, más decente, cúbrase todo su cuerpo y venga a dar un testimonio de que verdaderamente es una hija de Dios. Hay mucha mundanalidad, sostén propio, iglesias de verdad presente y mundanas todavía como las del mundo. No, no puede ser. Hermanos, yo he mirado un retroceso. Yo he mirado un retroceso y tengo un dolor en mi corazón. Yo he mirado que ustedes se han vuelto duros de corazón, porque a pesar de tanto mensaje que en el nombre del Señor les he dado aquí, ustedes últimamente se están volviendo a vestir igual que las mundanas. Están adornándose igual que las mundanas. Yo les digo en el nombre del Señor, a Dios no le gusta que sus hijos sean mundanos. Dios quiere que sus hijos sean un pueblo peculiar, que sus hijos se les note en su pelo, que se les note en su vestimenta, que les note en todo lo que son, que verdaderamente han sido convertidos. Hermanos, en el nombre de Jesús, miren, no se vayan para otra iglesia de bravos. No se vayan para otra iglesia porque no les gusta. Hermanos, la espada aguda de dos filos está hablando. Se han vuelto, dice, como Balaán y Balac. Están fornicando. Están otra vez con el mundo.
Yo no lo puedo resistir, dice el Señor. Han dejado que el mundo se meta. Oh, hermanos, les pido en el nombre del Señor, humillémonos y aceptemos la palabra de Dios tal como es. Y en las otras iglesias que guardan el domingo, ahí están los balaanes. El Balaán moderno, su pastor, ahí los está engañando, diciéndoles que el domingo es el día de reposo, cuando es el sábado el día del Señor. El Balaán moderno, el pastor que tienen allí, está arrastrando a los creyentes a un estilo de adoración mundana, con música de reggaetón, con música de bachata, con música de balada, con música ranchera, con música romántica y quién sabe otro género, solo con letra cristiana. El Balaán moderno está engañando a mucha gente, induciéndole a adorar como al hombre le gusta y no como Dios enseña. Mis hermanos, por es que a los cristianos les gusta la música del mundo, porque las mismas iglesias los domingos allí la están cantando. Solo la están cambiando con letra cristiana, pero es el mismo ritmo mundano. Pero ¿saben lo que es más vergonzoso? Que el pueblo adventista, que el pueblo que dice que es el pueblo remanente, el depositario de la verdad, ande imitando también a esos hermanos en su forma de adorar ahora. Oh, hermanos, hemos llegado tan lejos que cuando a un hermanito de la verdad presente le suena el teléfono y se le había olvidado bajarle volumen, lo que se escuchó fue una música mundana. ¿Cómo puede ser? Eres de la verdad presente, eres del pueblo remanente y todavía andas en ese teléfono, música mundana cuando te suena, cuando alguien te llama. No puede ser eso. Y no digamos lo que miramos en esos teléfonos, películas sensuales que inducen al sexo ilícito y a la pornografía. Entonces yo pregunto, ¿será que las palabras de Jesús, arrepiéntete, son para nosotros también? Claro que sí, hermanos, son para nosotros. Arrepiéntete, dice Jesús, porque si no, voy a herir, dice él, voy a herir con la espada de mi boca. Ese Jesús nadie lo quiere. Todos quieren un Jesús que haga milagros, pero el Jesús que les dice obedezcan no les gusta. Arrepiéntanse, dice, si no con la espada de mi boca voy a actuar. Miren esta exhortación que les pongo acá. No debemos desintroducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá. Llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Testimonios para los Ministros, página 265. En otras palabras, la iglesia se volverá una Babilonia, porque eso es el albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, aunque estas palabras que estoy leyendo son en referencia a las alianzas que se pueden hacer con Roma u otros credos religiosos a nivel civil y político, también, hermanos, se aplican a las prácticas antes mencionadas. Si nosotros seguimos, hermanos, con el mundo metido en los ojos, en las mejillas, en las uñas de los pies, en las uñas de las manos, si tenemos el mundo metido por todos lados, no seremos otra cosa más que albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero el Señor tiene un llamado para nosotros. Y el llamado está en el versículo 17, Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A Pérgamo? A las iglesias. ¿Incluye la de nosotros? Claro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Mis hermanos, ha habido un debate entre los eruditos por querer saber cuál es la piedrecita blanca. Y yo busqué en el espíritu de profecía a ver si encontraba algo que me respaldara, pero pues tampoco encontré. No encontré nada. Pero dentro de las explicaciones que han dado me pareció una bien interesante. Y es que dice que en aquellos tiempos antiguos, cuando había un juicio, el jurado hacía valer el veredicto a través de una piedra blanca, indicando que quedaba perdonado el acusado, o una piedrita negra, indicando que era condenado. Y algunos entonces dicen que cuando Jesús dice que nos va a dar si vencemos, porque es condicional, que nos va a dar si vencemos, ¿qué cosa? El mundo en nuestras vidas. Si vencemos, ¿qué cosa? Esa transigencia con el mal. Si vencemos toda la mundanalidad que se nos ha metido. Si vencemos, dice el Señor, yo, dice, les voy a dar primero a comer ¿de qué cosa? Del maná escondido. Y el maná escondido, hermanos, no es otra cosa que una referencia a su santa palabra, pero también al maná literal que comeremos en el cielo. Yo les voy a dar de eso, dice, y les voy a dar la piedrecita blanca. En otras palabras, dice el Señor, a los que venzan, a los que se arrepientan de esa conducta, yo, dice el Señor, les doy la piedrecita blanca, diciéndoles con esto que quedan perdonados, que quedan absueltos. Y en la piedrecita blanca, de una vez, dice el Señor, les pongo ¿qué cosa? Su nombre nuevo. ¿Y con qué está asociado el nombre en una persona? Con el carácter. De manera, dice Jesús, que yo no solamente lo voy a perdonar si se arrepienten, sino que también les voy a dar un nuevo carácter. Dice el Señor, voy a hacer de ustedes una persona diferente. Hermanos, miren lo que dice el don profético. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es de consecuencia que oigamos atentamente y obedezcamos. Entrad en relación cerrada con Cristo. Manténgase el alma en contacto constante con el mundo y sus costumbres llegarán a ser vuestras. Sus prácticas serán vuestras prácticas. Si os ubicáis donde veréis y oiréis y sentiréis y actuaréis como ellos hacen. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y sed santos y no toquéis lo inmundo. Tornémonos al Señor con presteza. Tornémonos, Riván Gerald. Tornarse, Riván Gerald 6.7.1887. Tornarse no es otra cosa que arrepentirnos. De manera, hermanos, que si nosotros hacemos esto, con toda seguridad, el Señor hará lo que ha prometido. Nos perdonará, nos dará comer de su palabra y nos dará un nuevo carácter. Yo quisiera en esta hora animarles a todos para que acepten la oferta de Dios, para que aceptemos todos la oferta del Señor. Hermanos, yo quiero animarles a todos a que rompamos con el mundo hoy. Pregunto, ¿cuántos quieren su piedrecita blanca? ¿Cuántos quieren que el Señor les perdone y les dé un nuevo carácter? Entonces, mis hermanos, arrepintámonos de la manera mundana con la cual hemos estado viviendo. Arrepintámonos de todas esas prácticas mundanas que hemos estado trayendo. Música mundana, vestimenta mundana, adornos mundanos, todo lo que tiene que ver con el mundo, quitémoslo, hermanos. No dejemos que nos convirtamos en un lugar que es albergue de ave inmunda y aborrecible. Mi deseo y oración es que la espada aguda de dos filos que habló esta mañana haya penetrado hasta los tuétanos de tu corazón. Mi deseo es que esta espada aguda de dos filos que habló haga la obra en tu corazón.
Mi deseo es que esta palabra no vuelva a ti vacía. Mi deseo en el nombre del Señor es que nos humillemos todos para recibir la piedrecita blanca. Que Dios le bendiga. cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. ¿Cuántos prefieren a Cristo? El mundo nada bueno nos da. Rechacémoslo de nosotros. Llenémonos de Cristo. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre, ni yo sabía que en este tema me iba a encontrar con que tú ibas a hablar con la espada aguda de 2 filos. Tú sabes, Señor, que estudiando el tema comencé a mirar, comencé a encontrar y comencé, Señor, a ver de que no estabas contento con la iglesia, que para nada te agradaba la condición de la iglesia, condición de mundanalidad y de compromisos con los gobiernos de la tierra. Oh Señor, en esta hora nosotros como iglesia aceptamos tu reprensión. En esta hora, Señor, nosotros como iglesia reconocemos nuestra condición y sabemos, Padre, que hay mucha mundanalidad en nosotros, que hemos dejado entrar el mundo en nuestra vida. Pero Padre, en esta hora nosotros te aceptamos la oferta de que si nos arrepentimos, oh Padre, maná escondido habrá para nosotros en el reino de los cielos y piedrecita blanca de absolución
y carácter nuevo también tendremos. De manera que en este momento, Padre, te pedimos perdón por nuestras rebeliones. Te pedimos perdón por haber transigido con el mundo de diferentes maneras. Te pedimos perdón, Señor, por haber permitido que el mundo entrara en la iglesia a través de nosotros. Oh Padre, la iglesia somos nosotros. Oh Padre, perdónanos. Perdónanos las veces, Señor, que hemos dejado que el mundo nos invada. Hoy te rogamos que nos des tu perdón, que nos des, Señor, un nuevo carácter, que nos des, Padre, ese privilegio de ser perdonados y de ser transformados. Rogamos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.